Gloria a Dios, bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amada audiencia, amados hermanos y hermanas, una vez más el programa Conquistando las Naciones al aire. Es un privilegio grande de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo poder entrar a sus hogares, poder entrar hasta sus residencias, a esas clínicas, hospitales, casas, apartamentos, oficinas y todo donde llegue este glorioso y bendito evangelio a todas las naciones, a conquistar esos corazones y esas almas para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Reciban un saludo caluroso de parte de la Iglesia Remanente Fiel de Paramount, California, y del evangelista aquí presente, Rubén Rodríguez López. Hasta México, a todos mis amados hermanos y hermanas y todos los continentes, en todos los países, hasta donde llegue esta gloriosa y bendita palabra de Dios, hasta ahí bendecimos al rebaño de Dios y hasta ahí bendecimos a los nuevos oyentes, a los nuevos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora le invito que en el nombre de Jesús dedique este tiempo a Dios con toda reverencia y que tome su Biblia y vamos a tomar lectura en las Santas Escrituras, y el mensaje está en el libro de Mateo, capítulo 21, versículos 18 y 19, y el tema de hoy, el mensaje de hoy, se llama La higuera estéril. Vamos a leer la preciosa palabra bendita de Dios y después entraremos a lo que es el entendimiento, el discernimiento en ciencia y sabiduría de parte de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios se lee como está escrita en el nombre de Jesús. Y dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Gloria a Dios y bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos y hermanas, amigos y amigas oyentes, el Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y estas palabras sagradas y poderosas que dejó el Señor Jesucristo escritas en esta gloriosa Biblia, aquí en este libro sagrado, son palabras poderosas que se cumplen cada día en todos los continentes de todo el mundo, y se cumple primeramente en la iglesia y después a todos los que no son iglesia. Pero déjeme decirle que hoy en este día el Señor Jesucristo declaró unas palabras poderosas y contundentes sobre una higuera. Sobre una higuera donde el Señor iba de camino, y dice que tuvo hambre y se acercó para ver si había fruto en esa higuera, pero lamentablemente no encontró nada, y eso fue lo que el Señor lo hizo sacar esas palabras, porque Él es poderoso, Él es el Todopoderoso y Él decide en su soberanía. Él sabe lo que va a hacer y lo que no ha de hacer. Pero aquí la esencia de la palabra de Dios se tiene que respetar y se tiene que predicar tal y como está escrito. Ahora déjeme decirle que esta higuera, el Señor Jesucristo le declaró una palabra poderosa y no le declaró nada bueno, sino la maldijo. Le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Esa fue la maldición de la higuera estéril. Una higuera sin fruto, solamente tenía hojas, dice, estaba frondosa, pero no tenía ningún tipo de frutos.
el Señor Jesucristo tenía hambre porque Él iba de regreso. Y dice que se paró a observar y habló y dijo que quería acercarse más y Él tenía hambre. Dice, por la mañana volvió a la ciudad y tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Amada audiencia, amados hermanos y hermanas, aquí el tema es de que cuando el Señor Jesucristo exclamó estas palabras, en esta parábola, o como usted quiera llamarle, este poema, el Señor Jesucristo se refería siempre, comparaba a la iglesia, comparaba a todo lo que estaba en sus manos, como por lo menos a esta higuera, la compara con nosotros, porque Él dice que nosotros somos higuera, también dice que somos árboles frutales, nos llama que somos plantíos de Jehová, nos llama de muchas formas, y esto se lo voy a decir y se lo voy a ir descifrando, frase por frase, palabra por palabra, porque hoy usted va a quedar convencido de la palabra de Dios y no por palabras de hombre. Yo no vengo a hablarle con sabiduría humana, sino vengo a hablarle con la sabiduría de Dios que es su palabra. Dice el Señor en su palabra que nosotros tenemos que dar frutos, porque si no, vamos a ser cortados como esos árboles que no tienen fruto, que son esos árboles secos, que no tienen ni raíz ni ramas, no tienen ningún fruto, y si acaso hubieran árboles que echaran algunos frutos serán agrios y no son aptos para Dios. Así que el Señor Jesucristo demanda tanto de la higuera como de los árboles, Él demanda lo mejor, que nosotros demos esa producción, que produzcamos lo mejor. También cuando habla del rebaño, habla de las ovejas y de los corderos, también Él se expresa y pide lo mejor, pide la grosura, pide lo mejor de nosotros. Ya sea que usted sea una oveja o sea un cordero. Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él demanda lo mejor y Él manda que seamos productivos. Y no solamente en una área, sino en todas. Así que esta tarde, la palabra de Dios es contundente, clara, bendita y sagrada. Déjeme decirle que una higuera sin fruto, así es el pueblo de Dios. Porque dentro del pueblo de Dios, dentro del redil de Dios, dentro del templo de Dios y dentro de la iglesia de Dios, hay diferentes tipos de higueras. Higueras que producen, higueras que no producen, higueras que dan buenos frutos, higueras que dan unos frutos agrios, amargos, unos frutos que no son aptos para nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros como siervos de Dios y como hijos de Dios, tenemos que hacer esos frutos dignos de arrepentimiento, frutos agradables a Dios, vivir una vida santa, consagrada ante los ojos de Dios, agradable a Dios. Y esos son los frutos que Dios demanda para nosotros. Dios demanda santidad para nosotros, que nosotros vivamos una vida agradable a Él, para que el día de su venida o cuando nosotros partamos a su presencia, vayamos con esos frutos dignos de arrepentimiento, porque el Señor dice que a la nueva Jerusalén no entrará carne ni sangre, sino solamente los que están escritos en el libro del Cordero de Dios. Y es momento en que viene ahora a compararnos con esta higuera. Una higuera que estaba llena de hojas. Y así es como también hay un pueblo de Dios ahora en este tiempo. Y yéndose tras la apostasía, y yéndose tras los rudimentos del mundo, quieren estar en el mundo y quieren estar dentro de la mesa de Dios. Y esto no es así, amada iglesia. Esto no puede ser así, amados hijos de Dios. Porque Dios demanda de nosotros que si le servimos a Dios o le servimos a los Baales. Una de dos, pero en una de las dos mesas usted se va a alimentar. Y usted va a ser una viña productiva o una viña que no le sirve a Dios. Una higuera productiva o una higuera que el Señor desechará en el tiempo futuro.
Allí dice el Señor Jesucristo que será el lloro y el crujir de dientes para cada uno de aquellos que no se sujetó y no vivió una vida agradable delante de Dios. Así que esta higuera estéril, es la iglesia, parte de la iglesia que no obedece al Señor Jesucristo. Una iglesia que no se consagra, una iglesia que solamente vive nada más apantallando, que solamente toma la palabra de Dios a su debido tiempo, solamente cuando necesita de Dios clama, o cuando necesita de Dios un favor de Dios va y lo busca, y después que ya ha recibido los favores va y le da la espalda. Pero nosotros como conocedores de la palabra de Dios, nosotros no podemos ser así. Tenemos que ser agradecidos y darle gracias a Dios por ser nosotros partícipes de esas moradas eternas que Él ha ofrecido. Y dice que fue a preparar para sus hijos y para nosotros. Así que el Señor Jesucristo hoy habla de una forma contundente. Dice que cuando Él salió, en este día, el Señor hizo muchas cosas, porque allí en ese día purificó el templo también. Pero lo más tremendo aquí, déjeme decirle que dice que en el versículo 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Higueras secas, pueblo de Dios, un pueblo sin frutos, un pueblo que solamente vive de la pantalla, solamente vive de mascaretas, que no tiene nada de espiritualidad, que no tiene convicción, no tiene aquellos deseos de vivir ante la presencia de Dios, no tiene deseos de venir y arrodillarse ante la presencia del Todopoderoso. Ahora el Señor Jesucristo aquí también nos habla por Mateo capítulo 3 y versículo 10, y es lo que yo le venía diciendo en este momento. Él nos compara y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Este árbol también representa la iglesia apóstata. Esta hacha es el juicio de Dios. Y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es parte de esa iglesia apóstata que no se consagra y no vive una vida agradable ante los ojos de Dios. Ahora vamos a Mateo capítulo 7 versículos 15 al 20 y dice, por sus frutos los conoceréis, árboles buenos y árboles malos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los albrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Eso es lo que Dios habla. Y ahora vamos a ver por qué el Señor Jesucristo ha estado hablando de esta forma. Porque en este tiempo Dios demanda de nosotros que demos lo mejor para la gloria de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No podemos vivir una vida solamente de apariencias. Debemos de ser transparentes y debemos de tener honestidad. Tenemos que ser honestos con nuestro Dios y Señor. Tenemos que ser sinceros y limpios de corazón. Porque dice que solamente los limpios de corazón verán a Dios. Así que en este momento déjeme decirle que toda higuera y todo árbol que no es bueno es parte de la iglesia. Porque cuando el Señor pasaba y vio la higuera, dice que tuvo hambre. Ahora déjeme decirle, también el Señor demanda de esto porque
enseguida yo le voy a decir algo que me tocó a mí, especialmente tocó mi corazón. Y a mí me confrontó porque yo mismo he predicado esta palabra y ahora el Señor me confronta y me pregunta a mí también, ¿qué tipo de árbol soy y qué tipo de higuera? Pero en el transcurrir del mensaje he visto la gloria de Dios y también nosotros como siervos de Dios tenemos que autojuzgarnos y autoexaminarnos y saber si es agradable nuestra vida delante de Dios y si no también mejorar nuestros caminos. Porque Dios dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Así que la higuera estéril, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Dice, o haced el árbol bueno o su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Lo que busca Dios y agrada a Dios, árboles frondosos y frutales, árboles robustos y productivos. Eso es lo que Dios busca de nosotros, porque si no, el hacha está dispuesta y ya está puesta la raíz para todo aquel hombre que no quiera dar frutos dignos de arrepentimiento y trabajar en la obra de Dios. De eso se trata el mensaje y viene a restaurar, viene a hacerle el llamado a todos aquellos varones, aquellas mujeres que no han estado sirviendo a Dios, que posiblemente se apartaron con una excusa grande, porque ahora pusieron como excusa esta epidemia llamado coronavirus. Pero déjeme decirle que en este tiempo es el tiempo de gloria donde tenemos que estar parados en la brecha predicando el Evangelio de Dios, porque hay calamidad, hay dolor, hay muerte y hay miseria y hay mucha necesidad. Tanto en las calles, en las clínicas, en donde quiera que usted se pare, allí hay necesidad. ¿Está la gente arrogante? Sí, porque no quieren escuchar, aún en esa calamidad, no se rinden a Dios. ¿Es culpa suya de que no crean? No. La palabra de Dios lo dijo que en este tiempo se volverían más duros esos corazones y le darían la espalda a Dios. Si a nuestro Señor Jesucristo lo despreciaron, también a nosotros nos van a despreciar. Así que el deber de nosotros es traer e implantar y presentar a nuestro Señor Jesucristo a los hombres, predicarles la palabra de Dios tal y como está escrito y hacerles saber de que hay un día determinado para cada hombre y para cada mujer, porque está estipulado que el hombre una vez muera y después el juicio. Así que antes de que esto suceda, usted como oyente, usted como buen entendedor, como buen hijo e hija de Dios, tiene que prepararse, porque el tiempo de Dios viene y los tiempos de Dios son perfectos. También aquí el Señor pide y demanda, dice que nosotros seremos, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. De esos árboles frutales Dios quiere que estemos plantados. Dice que seamos plantíos de Dios, plantíos de Jehová, que seamos esos árboles robustos, llenos de frutos, pero frutos dignos de arrepentimiento. De cómo usted se va a arrepentir, dejando todo el pecado, las prácticas, dejando lo que a Dios le ofende y dejando todas esas costumbres, todos esos rudimentos equivocados, porque usted no puede meter al templo de Dios al mundo. Usted no puede meter lo que a Dios le desagrada, meterlo al lugar santísimo. Y déjeme decirle que no solo estamos hablando del templo de 4 paredes, el físico, sino en el templo y morada del Espíritu Santo, ese templo viviente que es usted. Usted es el templo viviente y no pueden entrar esos baales a usted, y usted no puede permitir que esos baales ocupen el lugar de Dios. Usted tiene que ser un obrero bien cimentado, bien criado, bien ahí plantado, allí en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que ser ese hombre prudente, así como aquel hombre prudente que hizo su casa sobre la roca.
y vinieron tempestades y no la pudieron derribar. Pero aquel hombre insensato que hizo su casa sobre la arena, vino, dice, gran ruina y no quedó nada bueno para poder rescatar. Así que solamente si somos esos árboles frutales, Dios se alegrará de nosotros y quitará esa hacha de nuestras raíces y seremos y seguiremos dando frutos, aún, dice el Señor. No importa la tribulación, no importa el tiempo, si es tiempo de sequedad, tiempo de tempestad, tiempo de que no dé fruto, nosotros seguiremos siendo esos árboles frutales. Y hoy en este tiempo de esta pandemia llamada coronavirus, es el tiempo que estos verdaderos árboles frutales den su fruto. Y el Señor va a decir, por sus frutos los conoceréis. Porque cuando lo ven a usted predicando el Evangelio en la calle, en todo lugar donde a Dios le agrade, hay testimonio de nuestro Señor Jesucristo y nosotros también damos testimonio de quiénes somos. Por eso el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos van a conocerte. Por tus frutos van a conocerte y por esos frutos buenos van a decir que eres una buena higuera, eres una buena viña o eres un buen árbol. Pero si no das ningún tipo de fruto, eres ese árbol que ya el hacha está destinada para ti. También el profeta Jeremías nos habla y nos confirma la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo que acabamos de hablar acá. Dice Jeremías capítulo 17 y versículo 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, amada iglesia, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, televidentes, usted que está escuchando el mensaje de Dios, usted tiene que ser ese árbol que Dios está llamando a que sea fructífero en este tiempo. En este tiempo de angustia, de aflicción, de dolor, de miseria, de muerte, de luto, es el momento que Dios quiere levantar. Lo quiere levantar a usted como misionero, como pastor, como evangelista, como profeta, como apóstol. Dios quiere voces que vengan a dar la palabra de Dios, que vengan a expandir esa palabra de Dios como hizo Juan el Bautista allá en el desierto. Juan el Bautista preparó el camino para cuando el Señor vino, para que hubieran muchos arrepentidos y recibieran a nuestro Señor. Y nosotros somos esos hombres que vamos abriendo y vamos enseñándole a la humanidad. Algunos ya saben, otros simplemente no quieren, pero déjenme decirle que esos árboles en el tiempo, ya sea de la miseria o de la abundancia, esos árboles no podrán dar fruto porque son árboles que no han sido diseñados para Dios. Así que el Señor Jesucristo es muy contundente en su palabra y sigue hablando de la siguiente manera. En el libro de Marcos capítulo 11 y versículos 12 al 14 también habla de la higuera. Y aquí es muy diferente a como se dijo en Mateo 21, 18 y 19. Dice aquí Marcos capítulo 11, 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y escuche lo que le estoy hablando por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 veces recrimina el Señor a la higuera. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Dice que fue el Señor Jesucristo quien tuvo hambre. Ahora miramos aquí en donde dice en el 18, en Mateo 21. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Fue el Señor Jesucristo. Se acercó a la higuera y no encontró nada. Aquí Marcos dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo,
Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Todos sus discípulos escucharon cuando el Señor maldijo la higuera, pero no todos le pusieron atención. Solamente uno de todos ellos fue el que puso atención a las palabras que el Señor exclamó. Ahora le quiero decir, amada audiencia, no todos los que están escuchando están poniendo atención a la palabra de Dios. No todos están allí porque necesitan. Solamente muchas de las veces se sientan a escuchar lo que nosotros predicamos para murmurar, para criticar, para refutar, según ellos, muy sabios, que no quieren dejarse disciplinar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿A quién les está llamando ahora el Señor Jesucristo? Es a usted mismo, usted que está dentro de esta iglesia, usted que es ese árbol sin frutos, que es esa higuera que no tiene frutos, no tiene higos. Déjeme decirle que si usted le da la oportunidad a Dios nuestro Señor Jesucristo, que le dé una podadita, que le corte todas esas ramas secas, esas ramas podridas, que le corte y le bote todas esas hojas secas, dañadas, yo le aseguro que si usted le da la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo que le corte esas raíces profundas, podridas, nacerá nueva raíz, nueva rama, nuevo follaje, y usted tendrá fruto hasta para las aves de los cielos. Así es la palabra contundente y así es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjese bien la expresión como nuestro Señor Jesucristo le habla. Dice Marcos: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Aquí también Mateo dice que tuvo hambre. Y buscó en las dos ocasiones, aquí buscó y no halló nada. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez, amada audiencia, amados hermanos y hermanas, si tal vez usted tiene un fruto, hágalo productivo y hágalo que abunde, porque el Señor Jesucristo demanda de nosotros que tengamos frutos dignos de arrepentimiento, frutos que sean agradables a Dios. Ahora déjeme decirle que dice que era tiempo que no habían higos. Así como estamos ahora, donde hay mucha excusa, es que no puedo predicar porque está la pandemia, no me dejan, excusas. Hay un día estipulado y hay tiempo para todo hay tiempo y en todo es su tiempo, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pero de todos los que estaban allí, solamente uno puso atención, y ese fue el apóstol Pedro. Dice en Marcos capítulo 11: sucedieron 5 acontecimientos en este mismo tiempo. La entrada triunfal a Jerusalén, maldición de la higuera estéril, la purificación del templo, la higuera maldecida se seca y la autoridad de Jesús. La higuera maldecida se seca, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Amados hermanos y hermanas, no esperes que llegue este día, porque no es para ti la maldición, sino que el Señor Jesucristo vino a la cruz de Calvario y Él cargó con toda maldición, porque Él dice en su palabra que por amor a nosotros Él vino y cargó con nuestros pecados y todas nuestras maldiciones. Si no, ¿dónde estuviéramos? ¿Quién fuéramos nosotros?
Así que solamente el apóstol Pedro fue el único que puso atención de lo que se estaba hablando en ese momento. Y cuando nuestro Señor Jesucristo pronunciaba esas palabras, el Señor Jesucristo nos comparaba con todo lo que es el campo. El Señor Jesucristo siempre en sus parábolas, siempre hizo una representación en el tiempo en donde caminaba, en lo que estaba a su mano, a su paso. Así que hoy el Señor Jesucristo dice que Él tuvo hambre y no halló nada, ni en la higuera, ni aquí en Mateo, ni en Marcos, Él encontró. Dice que no era tiempo, y así también dicen muchos, no es el tiempo mío, no es el tiempo de Dios. Déjeme decirle que sí es el tiempo de Dios. Estamos en el tiempo de la buena cosecha. Ahorita, si usted gana un alma para Cristo, déjeme decirle que Dios le pagará con creces, porque usted tiene garantizada la vida eterna. Dice el Señor Jesucristo en su palabra en el libro de los Proverbios que de sabios es ganar almas para su reino. Así que en esta tarde voy a darle y voy a descifrarle y voy a hablarle contundentemente por medio de la palabra de Dios en dónde, en qué y por qué Dios demanda de nosotros que seamos esa higuera productiva y que seamos esos árboles productivos. Porque el Señor Jesucristo viene a buscar de nosotros frutos, y si no haya fruto en nosotros, también corremos el riesgo de que recibamos la maldición o que esa hacha sea puesta para nuestras vidas. Ahora vamos en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 25 del 31 al 46. Una higuera llena de frutos dignos para Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y fíjese lo que dice el Señor: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Palabra fiel y verdadera, digna de ser recibida. Lo contrario de lo que aquí en estos árboles y en esta higuera, ahora aquí el Señor se lo confirma. El por qué tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. No podemos ser esos árboles estériles, ni esas higueras estériles, porque corremos el riesgo de ser desechados de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El Señor sigue hablando, dice: una higuera llena de frutos dignos. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vististeis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Esas son las palabras que la iglesia justa dice que en el día final, en el día del juicio, esas serán las palabras de los justos hacia el Señor. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ahora, ¿por qué debemos de ser esos higuera llena de frutos? ¿Por qué tenemos que dar buenos frutos, amada iglesia? Porque Dios no quiere solamente que vivamos de la apariencia, que solamente vivamos de mascaretas de religiosidades. Dios no quiere hipocresía de nosotros. Dios no quiere que seamos cristianos falsos. Él quiere unos cristianos genuinos y decididos, plantados, dice, en la roca,
en la roca inconmovible que se llama Jesucristo de Nazaret. Para que usted sea ese buen árbol, esa higuera, para que usted sea esa viña del Señor, usted tiene que tener sus raíces profundas, alimentarse de ese nutriente de la roca. Usted tiene que tener y darle la libertad al Espíritu Santo para que sea lleno, porque si no usted corre el riesgo de que el día venidero, el día que Dios venga, ya sea, y me echo en cuenta yo también, porque nosotros no estamos propensos también, nosotros estamos también en el camino, y en cualquier momento nosotros podemos resbalar o podemos caer. Por eso el Señor dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Tenemos que estar seguros y la seguridad la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Así, amados hermanos y hermanas que me escuchan, audiencia, amados amigos y amigas televidentes que están ahí conectados escuchando la palabra de Dios, déjeme decirle que es un privilegio grande de parte de Dios ser yo el portador de este glorioso evangelio para llevárselo a su comodidad de su casa, a su oficina, a su hogar, a su trabajo. Yo no sé dónde usted está en este momento, pero déjeme decirle que hasta ahí llega la bendición de Dios. El río de Dios llega hasta donde usted está. A quienes le está hablando, solamente Dios sabe. A quienes levanta hoy, solamente Dios sabe. A quienes restaura, a quienes sana, a quienes hace ver su mal camino, solamente Dios con su palabra sabe. Porque Él mismo dice que esta palabra es como la lluvia del cielo. Dice que cuando la lluvia del cielo desciende, dice que no regresa vacía allá con papá. Porque esa lluvia lleva mucho fruto. Y esas son las almas. El rocío, el agua es la palabra de Dios. Y ese trigo es usted. Porque usted está comparado, como le vuelvo a repetir. El Señor nos comparó con trigo, no con cizaña. Y nosotros somos trigos del Señor. Somos esos buenos obreros. Porque nosotros estamos decididos a hacer la obra de Dios. No importa la situación, la circunstancia. No importa, amados hermanos y hermanas. Sea valiente y sea esforzado y esforzada. Esfuércense y hagan todo lo mejor para la gloria de Dios. Si usted ha parado en la obra de Dios, déjeme decirle que es el tiempo de la buena voluntad de Jehová. El Señor lo dice en su palabra. Es el tiempo de la buena voluntad de Jehová. Es tiempo de reconciliar a esa iglesia perdida, a esa iglesia apóstata, a esa iglesia fría, esa iglesia religiosa, esa iglesia que señala a los hijos de Dios, esa iglesia que murmura, que critica, esa iglesia que señala, esa iglesia que te apuñala por la espalda, esa iglesia que te ignora, esa iglesia que posiblemente hasta en tu casa la tienes. Allí donde hay luchas, batallas y guerras, Dios mira y ve tu fidelidad, y Dios dice que Él honra a los que le honran. Y dice que donde esté su servidor, allí estará con Él. Allí dice, esa es la promesa de Dios. Dice que el que le sirve estará con Él, y ya sabemos en dónde. Así que usted esta tarde, yo le animo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que si usted ha parado en la obra de Dios, no se detenga y siga adelante, porque pronto veremos la gloria de Dios y esas trompetas están sonando. Aún no suena la última trompeta. Y déjeme decirle que esas trompetas están sonando, guerras, rumores de guerras, enfermedades, pestes, mortandad. Hay de todo, las trompetas están sonando, están anunciando la venida de Cristo. Hay incendios, todo California está ardiendo en fuego. Palabra de Dios fiel y verdadera, porque siempre Dios va a utilizar un instrumento para poner de rodilla al hombre, pero Dios quiere que el hombre se humille, pero el hombre no se quiere humillar. El hombre se pone más rebelde y le da la espalda a Dios. Por eso dice que la ira de Dios se revela desde los cielos para aquellos hombres y mujeres que detienen con injusticia la justicia,
Pero ay de aquel hombre y aquella mujer que a lo malo le diga bueno y a lo bueno le diga malo, que a la noche le diga luz y a la luz le diga noche, a lo salado le diga dulce y a lo dulce salado. Déjeme decirle que ay, dice el Señor, ay con sentencia. Y hoy en este día yo le hago una invitación, amada iglesia, amados hermanos, a que usted se afirme en los caminos de Dios. Todos esos pies endebles, esos brazos cansados, es tiempo que se levanten y tiempo de glorificar a Dios. Porque si no, el Señor va a venir y entonces allí será el lloro y el crujir de dientes y ya no habrá excusas y no habrá tiempo para nada. Ahora déjeme decirle que allí le va la respuesta de lo que el Señor estaba hablando, el por qué Él vino a buscar a la higuera y no encontró nada. Tanto como Marcos como Mateo dice que el Señor tuvo hambre y no encontró absolutamente nada ni nadie que le diera. Porque también aquí dice que sus apóstoles andaban haciendo algo y ese algo era conseguir comida. Pero el Señor también, déjeme decirle, tuvo hambre y buscó y no encontró nada en esa higuera llamada iglesia apóstata, muerta, sin frutos y sin arrepentimiento. Ahora déjeme decirle que en el juicio final, esta iglesia apóstata también va a confrontar a Dios y va a ver a Dios. Y fíjese lo que dice, por no haber dado frutos dignos de arrepentimiento y por no haberle dado de comer a nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí maldice a la iglesia estéril. Aquí maldijo a la higuera. Aquí maldice a esa iglesia estéril. Esa iglesia sin frutos dignos de arrepentimiento. No fueron dignos del Señor. Se lo vuelvo a repetir. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí. Y fíjese bien la palabra, escuche y abra bien sus oídos. Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí el Señor Jesucristo te recalca a ti, amado hermano y hermana, amigo y amiga. Versículo 42 dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Esa es la condenación por no haber sido una higuera, una viña fructífera, árboles frondosos llenos de los frutos. Por eso el Señor habla, y esto que Dios habla, Él lo va a cumplir. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Y en la cárcel y no me vestisteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dos destinos y dos rebaños, dos decisiones, uno para vida eterna y otro para condenación. Todo porque el Señor vino a buscar fruto y no lo encontró. Así que hoy es el día en el que usted, la palabra de Dios lo ha confrontado y la palabra de Dios ha sido clarísima. Aquí no hay nada que yo haya inventado, porque dice el Señor Jesucristo que todo el que le ponga o le quite, así también le será quitado o dado en el día del juicio. Por eso yo predico esta palabra tal y como está escrita, siempre con la revelación de Dios, porque esta palabra es una palabra revelada. La palabra de Dios ya está revelada. A más de eso viene la sabiduría y la ciencia si se la pedimos a Dios, y todo lo demás
que está aquí, dice el Señor, todo lo demás viene por añadidura. Así que el Señor es el que añade, como el Señor puede quitar. Así que yo le invito, amado amigo y amada amiga, que usted ha escuchado el mensaje. Si usted no quiere aparecer en esos árboles, y en esas viñas, en esas higueras, en ese rebaño, es el momento de que usted venga a los pies de Jesucristo, amado hermano y hermana. Si usted se ha enfriado, si usted está tibio, si usted ha dejado de asistir al templo, si usted ha dejado de orar, si usted ha dejado de ayunar, si usted ha dejado de clamar a Dios, si usted ha dejado de llorar en el altar de Dios, si usted ha dejado de perseverar, si usted ha dejado de predicar, si usted ha dejado de predicarle a aquellos allá en la calle, yo no sé dónde, en su lugar de trabajo, es el momento, hoy es el día que usted se levante. Hoy es el tiempo de la buena voluntad de Dios, el tiempo de la buena voluntad de Jehová. Así que esta palabra es para todos, y para confirmar la palabra del Señor, déjeme decirle por qué es el tiempo de la buena voluntad de Dios. Porque Él dice que hay que predicar, porque para eso el Señor nos ha preparado, y nos ha preparado para cosas grandes, no cosas pequeñas ni chiquitas. Para cosas grandes Dios nos llamó y nos ha preparado. Él nos ungió con su Santo Espíritu y nos envió a las naciones. Nos envió a conquistar las naciones, a conquistar los corazones, a conquistar esas almas, a conquistar esas mentes en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios y Padre. Así que usted está comprometido con Dios, cumpla con su ministerio, cumpla con su llamado. Está a punto de tirar la toalla, vuélvase a cubrir con ella. No la tire, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Dice el Señor Jesucristo en su palabra: los cobardes, los perros, los idólatras, los borrachos, los mentirosos y todo aquel que ama y hace mentira, irán juntamente con Satanás al lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. Eso no fue preparado para usted. Pero si usted está como iglesia apóstata en medio de lo que Dios habló, ese ya es decisión suya. Si usted quiere ir a ese lugar de tormento, usted irá con su propio conocimiento, porque nadie lo envió a la fuerza. Ahora déjeme decirle que el Señor Jesucristo sigue hablando en su gloriosa palabra, y Él nos hace y nos envía. Pero antes de ir a predicar esa palabra, Dios hace algo grande en nosotros. Y mire lo que el Señor habla en el libro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 en adelante. Buenas nuevas de salvación para Sión. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Bendito sea el nombre de Dios. Palabra fiel y poderosa, digna de ser recibida. Así que este es el propósito de Dios este día, y por eso estoy parado aquí haciéndole la invitación para que usted reciba esta palabra gloriosa y bendita, y usted sea lleno del Espíritu Santo. Yo no sé cuál es su situación, yo no sé qué está pasando usted, yo no sé qué es, pero Dios sabe su vida, Él conoce lo mejor de usted, y le sigue hablando por medio del profeta Isaías, y le hace una invitación gloriosa a todos aquellos que no han conocido de Dios, y aquellos que ya conocieron,
que están enrejados, encarcelados por el enemigo, el Señor Jesucristo le hace una invitación esta tarde. Y es una invitación para todos en general, porque Dios no hace acepción de personas y Él no mira defectos de nadie. Él mira tu corazón, Él ve la decisión. Y el Señor te habla de la siguiente manera y dice: misericordia gratuita a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Bendito sea el poderoso Rey de Israel. Así que en esta tarde, la invitación está abierta. Usted ya escuchó el mensaje. Esto es una palabra fiel, una palabra que Dios cumplirá en usted. Y si usted hoy en esta tarde ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, si usted ha sido sano, si usted se reconcilió con el Señor, si usted no sabe cómo hacerlo, haga esa llamada y yo con gusto le atenderé. También muy pronto un ministerio nuevo estará abierto. Estaremos abriendo unas puertas para la gloria y la honra de Dios, para recibir esas almas que andan, como dice el Señor aquí, hambrientas y sedientas. Pronto será un hecho, pero todo está en las manos de Dios todavía. Y pronto usted recibirá esa noticia nueva en donde Dios lo va a traer para que usted le sirva. En el nombre de Jesús yo los invito a que usted haga esa decisión, que haga la mejor decisión para usted, para su vida y su familia, que se rinda a los pies de Jesucristo y venga con todo y su familia. Así que en esta tarde los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Cierro este mensaje en el nombre de Jesús. Así la cerramos con una pequeña oración dándole gloria y honra a nuestro Dios y Padre. Señor Jesús, en tu nombre nos encomendamos esta tarde y te entregamos a ti, papá, este mensaje. Señor, lo que tu pueblo, lo que los que oyeron tu mensaje y los que seguirán oyéndolo, si no escuchan, Padre, tú sabrás su decisión, tú sabrás, Dios mío, lo que será su destino. Yo te los pongo ahí en tus manos, oro por ellos y pido, ruego, suplico, imploro por ellos, Padre, por tu misericordia, por tus bondades y tus favores, que tu amor grande los alcance y sean salvos en tu nombre. Padre, porque todas las ovejas y las almas que vuestro Padre te dio a ti, Señor Jesús, ni una se te ha perdido. Todas permanecen en el redil, excepto, Señor Jesús, aquellas que no han querido obedecer. Pero tú las traerás a su tiempo y habrá fiesta en los cielos para gloria y honra de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Así bendecimos al pueblo de Israel y Jerusalén. Bendecimos este país. Bendecimos, Señor, a todos los gobernantes a nivel del mundo. En el nombre de Jesús, sea bendito su nombre. Amén, papá, y amén. Gloria a Dios.